En un barrio tranquilo de Colombia, hace varios años, vivía una familia que todos conocían por su unión y bondad. Los vecinos siempre hablaban bien de ellos. Eran personas correctas, trabajadoras, gente de bien. Nadie imaginaba que todo ese equilibrio estaba a punto de romperse para siempre. La familia estaba conformada por Amelia, una mujer de buen corazón que cuidaba de su hogar con dedicación. Su esposo, un hombre trabajador que había construido su vida junto a ella durante 22 años de matrimonio. Y su hijo Javier, un joven de 21 años que estudiaba en la universidad y era conocido por sus calificaciones excelentes. Era un muchacho con futuro, de esos que llenan de orgullo a sus padres. Todo cambió cuando llegó Juliana al barrio. Juliana era una mujer de 36 años, madre soltera de 2 hijos, que se ganaba la vida vendiendo comida en un pequeño local. A simple vista parecía una persona normal, alguien que luchaba por salir adelante con sus hijos. Pero había algo en ella, algo que la gente del barrio no terminaba de entender. Algo oscuro que envolvía su presencia. Desde el primer día, Juliana puso sus ojos en Javier. Cada vez que el joven pasaba frente a su negocio, ella lo miraba de una forma especial. Le sonreía, le hablaba con dulzura, lo buscaba con la mirada. No importaba que ella le llevara 15 años, no importaba que tuviera 2 hijos, no importaba nada. Juliana quería a Javier cerca de ella. Al principio, el muchacho simplemente pasaba de largo, saludaba con educación y seguía su camino a la universidad. Pero Juliana era persistente. Un día le ofreció probar su comida, otro día le regaló un jugo fresco, otro día lo detuvo para preguntarle sobre sus estudios. Poco a poco, sin darse cuenta, Javier comenzó a detenerse más tiempo en ese local. La comida que Juliana preparaba era deliciosa. Eso nadie lo podía negar. Tenía un sazón especial, un sabor que quedaba en la memoria. Javier empezó a visitarla con más frecuencia, primero como cliente, luego como amigo. Las conversaciones se hicieron más largas, las risas más frecuentes. Había algo magnético en Juliana, algo que atraía a Javier sin que pudiera explicarlo. Fue el padre de Javier quien primero notó lo que estaba pasando. Un día, al pasar por el local, vio a su hijo conversando con Juliana de una manera que no le gustó nada. Estaban muy cerca uno del otro, se reían con complicidad. Había una intimidad en sus gestos que lo alarmó profundamente. Esa noche, cuando Javier llegó a casa, sus padres lo estaban esperando. Su madre, Amelia, tenía el rostro lleno de preocupación. ¿Qué andas haciendo con esa mujer?, le preguntó directamente. Esa mujer ya tiene una vida muy difícil. Tiene 2 hijos. Tú estás estudiando. Esto no te conviene. Javier se molestó. Sentía que sus padres no entendían que estaban siendo injustos con Juliana. Ella no es mala persona, respondió con rebeldía. Ustedes no la conocen como yo. No estoy diciendo que sea mala persona, insistió su madre con voz suave pero firme. Te estoy diciendo que no estás listo para esto. Ni siquiera has terminado la universidad. Ella ya vivió muchas cosas. Tiene responsabilidades que tú no puedes cargar. Pero las palabras de Amelia no penetraron en el corazón de su hijo. Javier sentía algo fuerte por Juliana, algo que no podía controlar ni explicar. Era como si una fuerza invisible lo empujara hacia ella, una necesidad de estar cerca, de escuchar su voz, de probar su comida. Desde ese día Javier comenzó a ver a Juliana a escondidas. Sabía que sus padres no lo aprobarían, así que inventaba excusas, salía en horarios distintos, se cuidaba de no ser visto. Pero en un barrio pequeño, todo se sabe. Los vecinos comentaban, las miradas se cruzaban, y las noticias llegaban a oídos de sus padres una y otra vez. Las discusiones en casa se volvieron más frecuentes y más intensas. El padre de Javier, normalmente un hombre tranquilo, comenzó a mostrar un enojo que sus hijos nunca habían visto. Amelia intentaba mediar, buscaba las palabras correctas para hacer entender a su hijo, pero nada funcionaba. Todo está mal desde que llegó esa mujer, decía el padre con amargura. Todos están actuando raro, como si estuvieran hechizados. Esas palabras quedaron flotando en el aire. Hechizados. Era una palabra fuerte,
una palabra que en otros tiempos habría sonado a superstición. Pero en ese momento, en medio del caos que vivía esa familia, comenzaba a tener un sentido inquietante. Un domingo por la mañana, algo inesperado sucedió. Alguien tocó la puerta de la casa. Cuando abrieron, ahí estaba Juliana, parada en el umbral con una sonrisa amable y varios recipientes de plástico llenos de comida en sus manos. El padre de Javier fue el primero en salir. «¿Qué haces aquí?», preguntó con tono seco. «Les traigo esto», respondió Juliana con voz dulce. «No quiero problemas con nadie. Sé que las cosas han estado difíciles por mi culpa, así que pensé que podríamos llevar la fiesta en paz. Preparé esto para ustedes». Amelia salió detrás de su esposo. A pesar de todo, era una mujer educada y de buenos modales. Recibió la comida, agradeció a Juliana y la despidió con cortesía. Cuando entraron a la casa, la madre sirvió la comida que Juliana había traído. Todos comieron en silencio, y todos coincidieron en lo mismo. Estaba absolutamente deliciosa. Desde ese día, algo extraño comenzó a suceder. Amelia, quien antes se oponía firmemente a la relación de su hijo con Juliana, empezó a comprarle comida todos los fines de semana. Era como si hubiera olvidado sus preocupaciones, como si ya no le importara. Javier lo notó, pero no dijo nada. Para él era conveniente que su madre ya no peleara tanto. Javier siguió viendo a Juliana en secreto, ahora con menos miedo de ser descubierto. Las tardes en el local se convirtieron en algo rutinario. Hablaban durante horas. Ella le contaba historias de su vida, él le compartía sus sueños. Pero había algo en los ojos de Juliana, algo que Javier no podía descifrar del todo. Una profundidad oscura, como un pozo sin fondo. Un día, mientras caminaba hacia el local de Juliana, Javier vio algo que lo dejó paralizado. Su padre entraba al negocio. Se escondió detrás de un poste y observó desde la distancia. Lo que vio lo llenó de furia. Su padre agarró a Juliana del brazo y la empujó con violencia. Javier no lo pensó dos veces. Corrió hacia el local, entró como un huracán y empujó a su padre con todas sus fuerzas. «No te atrevas a tocarla», gritó fuera de sí. Lo que siguió fue una pelea terrible. Padre e hijo se golpearon en medio del local, frente a Juliana y los vecinos que comenzaron a salir al escuchar los gritos. Los insultos volaban de un lado a otro. La rabia había tomado control de ambos. Alguien llamó a la policía y ambos fueron detenidos. Pasaron varias horas en los separos hasta que Amelia fue a sacarlos. El viaje de regreso a casa fue en un silencio pesado, cargado de dolor y decepción. Pero cuando llegaron, el silencio se rompió de inmediato. Las peleas continuaron con más intensidad que nunca. Amelia intentaba calmar las cosas, pero su salud comenzó a deteriorarse. Perdía peso rápidamente, se veía pálida y cansada. Padecía de presión alta, y todo ese estrés estaba cobrando factura en su cuerpo. 22 años de matrimonio se estaban desmoronando frente a sus ojos y su corazón no lo soportaba. Una noche, la pelea entre padre e hijo alcanzó un punto crítico. Se gritaban de frente, estaban a punto de volver a golpearse. Amelia intentó separarlos, gritaba que se detuvieran, pero sus gritos sonaban entrecortados. Le faltaba el aire. De repente, se llevó las manos al pecho y cayó al suelo. «¡Mamá!», gritó Javier corriendo hacia ella. Llamaron a la ambulancia, pero cuando llegó ya era demasiado tarde. Los paramédicos informaron que Amelia había sufrido un paro cardíaco. Había perdido la vida. El mundo de Javier se derrumbó en ese instante. Pero en lugar de buscar consuelo en su padre, solo sentía odio hacia él. Culpaba a su padre de todo, de no dejarlo ser feliz con Juliana, de causar tanto sufrimiento que terminó costándole la vida a su madre. Los meses siguientes fueron oscuros. Javier apenas hablaba con su padre. La casa que antes había sido un hogar lleno de risas, ahora era un lugar frío y vacío. Javier pasaba la mayor parte del tiempo con Juliana, buscando en ella el consuelo que no encontraba en ningún otro lugar. Hasta que un día, mientras conversaba con un amigo del barrio, escuchó algo que cambió todo. «¿A poco no te da asco?», le dijo su amigo con tono casual.
acostarte con la misma mujer con la que se acuesta tu papá. Javier se quedó helado. ¿Qué dijiste? Sí, hombre. Varios en el barrio ya lo sabemos. Tu papá y Juliana andan juntos desde hace muchos años. El hijo menor de ella, el más chiquito, muy seguramente es tu hermano. Esas palabras cayeron sobre Javier como un balde de agua helada. De repente, todo comenzó a tener sentido. Las reacciones de su padre, los empujones a Juliana, la desesperación, todo. No era que su padre quisiera cuidar su futuro, era que tenía celos. Celos de ver a su propio hijo con la mujer que había sido su amante durante años. Esa noche, Javier no fue a su casa. Se quedó llorando en la calle, sintiendo cómo su mundo se hacía pedazos. Pero la curiosidad y el dolor lo llevaron a espiar a su padre. Y lo que vio confirmó sus peores temores. Su padre llegaba a la casa de Juliana cerca de las 11 de la noche y salía a las 5 de la mañana del día siguiente. Javier sintió que algo se rompía dentro de él. El hombre que lo había criado, que lo había cuidado, que había intentado formarlo como un buen hombre, no solo había engañado a su madre durante años, también lo había engañado a él. Había estado con la misma mujer que sabía era su novia. Los días siguientes fueron una pesadilla para Javier. Le contó todo a su mejor amigo, le confesó que no quería seguir viviendo. Pero lo más extraño, lo más perturbador de todo, era que a pesar de saber la verdad sobre Juliana, a pesar de saber que lo había engañado con su propio padre, él todavía sentía la necesidad de verla. Era algo que no podía controlar. Sudaba frío por las noches pensando en ella. Se comía las uñas imaginando su voz. A veces vomitaba sin razón aparente. Sentía que su propia existencia le dolía, como si cada célula de su cuerpo le suplicara que regresara con ella. Se encerraba en su habitación durante días, sin bañarse, sin comer, solo llorando y deseando estar cerca de Juliana. Su amigo lo veía deteriorarse día tras día y no sabía qué hacer, hasta que un día le dijo: «Te voy a llevar con alguien que puede ayudarte. Es la abuela de mi novia. Ella te va a curar». Javier no entendía a qué se refería con curar, pero estaba tan desesperado que aceptó. Pensó que tal vez lo llevaría con una doctora o una psicóloga. No imaginaba lo que estaba por descubrir. Llegaron a una casa humilde en las afueras del pueblo, una construcción sencilla con techo de palma. Adentro, sentada en una silla de madera, estaba una anciana de más de 80 años. Era ciega. Sus ojos blanquecinos miraban hacia la nada. «Siéntate, hijo», dijo la anciana sin voltear hacia él, como si supiera exactamente dónde estaba parado. «Dame tu mano». Javier extendió su mano con nerviosismo. Cuando la anciana la tomó entre las suyas, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Ay, hijo», suspiró la mujer con tristeza. «Cuánto daño te han hecho, pero no te preocupes, yo te voy a curar». La anciana pidió a una joven que vivía con ella que le pasara varios frascos de una repisa. Empezó a mezclar líquidos de diferentes colores mientras murmuraba palabras que Javier no podía entender. No eran oraciones comunes, sonaban como rezos antiguos, en un idioma que no reconocía. Le dio a beber un líquido amargo que le quemó la garganta. Luego otro, y otro más. Mientras Javier bebía, la anciana seguía rezando, cada vez más fuerte, cada vez más rápido. De repente, sin previo aviso, la mujer puso su mano sobre el cuello de Javier y apretó. No era un toque suave, estaba ahorcándolo. Javier intentó zafarse, pero la fuerza de aquella anciana era sobrenatural. La mano estaba helada, tan fría que quemaba, como si hubiera estado sumergida en hielo durante horas. Con la otra mano, la anciana sujetó la nuca de Javier y lo forzó a agacharse. Él no entendía qué estaba pasando, sentía que se ahogaba, que la vida se le escapaba. «Me está lastimando», intentó gritar, pero apenas le salía la voz. Entonces la anciana le dio 3 golpes secos en el estómago. Fueron golpes precisos, como si supiera exactamente dónde tenía que pegar. Javier comenzó a toser de manera incontrolable. Tosía tan fuerte que sentía que sus pulmones iban a estallar. No podía respirar. Las náuseas lo invadieron con violencia. «No quiero vomitar», pensó resistiéndose. «Deja que salga», ordenó la anciana con voz firme. «Deja que salga, hijo. Yo te voy a librar».
pero tienes que dejar que salga. Cálmate. Y como si esas palabras tuvieran un poder sobre su cuerpo, Javier sintió que algo dentro de él se liberaba. Se inclinó hacia adelante y comenzó a vomitar, pero lo que salió de su boca no era comida normal. Primero fueron óvulos, pequeños y oscuros. Luego, una bola de vellos que no eran de la cabeza. Eran vellos púbicos, enredados y apretados como si hubieran sido tejidos juntos con intención. Seguía expulsando más y más. Era imposible que todo eso hubiera estado dentro de su cuerpo. Vomitó durante largo rato, hasta que su estómago quedó vacío y su cuerpo exhausto. Sudaba, temblaba, apenas podía mantenerse sentado. «Ya salió, hijo», dijo la anciana finalmente soltando su agarre. «Ya estás libre». Javier respiraba con dificultad, tratando de comprender lo que acababa de pasar. Miró el piso y vio todo lo que había expulsado. Era real, no era una pesadilla. La anciana suspiró profundamente y su rostro se tornó serio. «Quien me preocupa ahora es tu papá, porque si él no viene, yo no lo voy a poder curar. Y lo que esa mujer le hizo a él es mucho peor de lo que te hizo a ti». Javier sintió rabia al escuchar mencionar a su padre. «No me importa», respondió con frialdad. «Que se vaya al diablo. No me interesa si se cura o no». La anciana no dijo nada más. Solo negó con la cabeza lentamente, como si supiera que esas palabras venían del dolor y no del corazón verdadero del muchacho. Javier salió de aquella casa sintiendo que había despertado de una larga pesadilla. Los días siguientes fueron diferentes. La necesidad obsesiva de ver a Juliana desapareció por completo. Ya no sudaba frío, ya no vomitaba, ya no sentía esa urgencia que lo consumía. Era como si alguien hubiera cortado un hilo invisible que lo ataba a ella. Pero aunque él estaba libre, la historia no había terminado. Lo último que Javier supo de su padre fue que vivía con Juliana en su casa. Los vecinos del barrio comentaban que el hombre se había puesto muy delgado, casi irreconocible. Había dejado su trabajo, sus amigos, su vida anterior. Vivía completamente dedicado a Juliana, haciendo todo lo que ella le pedía. Lo más perturbador era que todos en el barrio sabían que Juliana lo engañaba con diferentes hombres. No se molestaba en esconderlo. Y sin embargo, el padre de Javier no hacía nada al respecto. No reclamaba, no se iba, no reaccionaba. Simplemente vivía a merced de lo que esa mujer decidiera. Era como si ya no tuviera voluntad propia, como si fuera una sombra de quien alguna vez había sido. Y hasta el día de hoy, según cuenta Javier, su padre sigue ahí, atrapado en esa casa, atrapado bajo el control de Juliana, viviendo una vida que no es suya, amando a una mujer que lo consume poco a poco. Porque eso es lo que hace Juliana. No enamora, hechiza, no conquista, atrapa, y una vez que te tiene en sus redes, es casi imposible escapar, a menos que alguien, como aquella anciana ciega, tenga el poder de romper las cadenas invisibles que atan a sus víctimas. La familia quedó destruida para siempre. Amelia perdió la vida, Javier perdió a sus padres, y el padre perdió su alma, todo por una mujer que llegó al barrio vendiendo comida. Una comida deliciosa que todos querían probar. Una comida que escondía algo mucho más oscuro de lo que nadie podía imaginar, porque en cada plato que Juliana servía, en cada bocado que daba a sus víctimas, había algo más que sazón y especias. Había intención, había oscuridad, había un poder antiguo que pocos conocen y que muchos prefieren no creer, pero las madres del barrio lo saben. Por eso ahora le advierten a sus hijos cuando pasan frente a ese local. Por eso cruzan la calle para no acercarse. Por eso nunca, nunca prueban esa comida, porque saben que Juliana todavía está ahí, esperando, sonriendo, cocinando, buscando a su próxima víctima. Esta historia que vamos a contar ocurrió en Colombia hace algunos años. Hemos cambiado los nombres de las personas involucradas para proteger su identidad, pero los hechos que van a escuchar son completamente reales. Todo comenzó con 4 primas que crecieron juntas como si fueran hermanas. Raquel nos comparte esta historia, y ella era una de estas 4 mujeres que pasaban todo el tiempo juntas desde que eran niñas. Las otras 3 se llamaban Yolanda, Catalina
y Perla. Entre todas había solo 2 años de diferencia, así que siempre estuvieron unidas. Iban a la escuela juntas, al cine juntas, hacían pijamadas en casa de una y luego de otra. Eran inseparables. Yolanda era la prima que todos consideraban la más afortunada. Sus padres tenían dinero, y ella era una mujer hermosa con un futuro brillante por delante. Las 4 primas compartían todo, se apoyaban en todo, y parecía que nada podría romper ese lazo tan fuerte que las unía desde la infancia. Un día Yolanda conoció a un hombre llamado José. Era un joven trabajador, responsable, con un empleo sólido en la empresa de construcción de sus padres. José venía de una familia con recursos económicos importantes, pero lo que realmente importaba era cómo trataba a Yolanda. La trataba como una reina. Era amable, atento, risueño y muy empático con todos. Los padres de Yolanda lo adoraban y lo trataban como si fuera su propio hijo. El noviazgo entre Yolanda y José floreció rápidamente. Pronto se comprometieron y la fecha de la boda llegó. Raquel recuerda ese día como algo sacado de un cuento de hadas. La ceremonia parecía celebrarse en un palacio. Los padres de José les regalaron una casa hermosa, de esas que uno ve en las revistas y solo puede soñar con tener. Como regalo de bodas, José le dio a Yolanda un automóvil completamente nuevo del año. Las 4 primas seguían siendo inseparables. Catalina, Perla y Raquel visitaban constantemente la nueva casa de Yolanda. José trabajaba muchas horas, así que las primas iban a hacerle compañía, veían películas juntas, platicaban durante horas. La casa era preciosa, con balcones llenos de flores y todos los lujos que una podría imaginar. A los pocos meses de la boda, llegó una noticia que llenó de alegría a toda la familia. Yolanda estaba embarazada. Los tíos de Raquel, que eran los padres de Yolanda, estaban felices. Las primas estaban emocionadísimas. Todas iban a la casa a llevar ropa de bebé, a ayudar a escoger el nombre, a decorar el cuarto del pequeño. Ya sabían que iba a ser un niño. La felicidad parecía completa e inquebrantable. Las primas pasaban mucho tiempo en esa casa hermosa, admirando todo lo que Yolanda había conseguido. Pero algo estaba a punto de cambiar para siempre. Un día, mientras estaban todas en la casa de Yolanda, Raquel escuchó a Catalina y Perla hablando en voz baja, como cuchicheando algo que no querían que nadie más escuchara. La curiosidad la llevó a acercarse. Perla parecía angustiada, y le dijo a Catalina que ya no sabía qué hacer con algo que la estaba preocupando mucho. Raquel les preguntó qué sucedía. Al principio sus primas no querían decirle nada, pero finalmente Perla le mostró su teléfono. En la pantalla había mensajes que supuestamente venían de José. Los mensajes decían cosas terribles, que quería estar con Perla, que ella era más bonita que Yolanda. Eran mensajes de alguien que claramente estaba tratando de ser infiel a su esposa. Raquel no podía creer lo que estaba viendo en esa pantalla. Eran capturas de una aplicación de mensajes. El número era de José. Era él. Su corazón empezó a latir más rápido mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. Catalina entonces compartió algo aún peor. Dijo que había visto a José en uno de los restaurantes de la plaza comercial, besándose con otra mujer. Lo había visto con sus propios ojos. No había duda. Raquel sintió como si el mundo se le viniera encima. Yolanda no era solo su prima, era su hermana. Habían crecido juntas, compartido todo, y ahora tenía que enfrentar la posibilidad de que el hombre que su prima amaba, el padre de su bebé, le estaba siendo infiel. El dolor que sintió Raquel en ese momento era indescriptible. Su mente empezó a dar vueltas. Debía decirle a Yolanda, ¿y si era mentira? ¿Y si era solo un malentendido? Pero las pruebas estaban ahí, frente a sus ojos. Mientras ella luchaba internamente con esta decisión terrible, Catalina y Perla ya habían tomado la decisión por ella. Cuando Raquel buscó a Yolanda, la encontró llorando. Sus primas ya le habían contado todo. Yolanda estaba devastada. Las lágrimas corrían por su rostro sin parar. Raquel trató de consolarla, de decirle que tal vez era un error, que José no era así, que pensara en su bebé.
que no debía ponerse en ese estado por el bien de su hijo. Pero Yolanda estaba destrozada. En ese preciso momento José llegó del trabajo. Yolanda lo confrontó inmediatamente, le mostró los mensajes, le gritó entre lágrimas. José lo negó todo. Dijo que no sabía nada de esos mensajes, que él nunca haría algo así. Pero Yolanda estaba tan dolida que no quiso escuchar más explicaciones. Lo corrió de la casa. José, con lágrimas en los ojos, solo hizo lo que ella le pidió y se fue sin resistirse. Lo que sucedió después fue una pesadilla que nadie esperaba. Yolanda cayó en una depresión profunda. Su llanto no paraba. Y entonces, de repente, sus primas notaron algo aterrador. De entre sus piernas comenzó a salir líquido rojo. Yolanda se desmayó en ese mismo instante. Las primas llamaron a la ambulancia desesperadas. Los paramédicos llegaron rápidamente y se la llevaron al hospital. Los médicos les dieron noticias muy preocupantes. El embarazo de Yolanda ahora era de alto riesgo. Tenía que permanecer acostada todo el tiempo. Cualquier esfuerzo, cualquier momento de tensión emocional, cualquier cosa podría hacer que perdiera a su bebé. Las tres primas, Catalina, Perla y Raquel, decidieron turnarse para cuidar a Yolanda. Raquel se encargaba de limpiar la casa y de hacerle compañía. Catalina y Perla, que sabían cocinar mejor, preparaban los alimentos para Yolanda. Le hacían caldos de pollo, comidas nutritivas, todo lo que pudiera ayudarla a recuperarse y a mantener su embarazo a salvo. Pero algo extraño empezó a suceder. Yolanda comenzó a tener ataques que los médicos no podían explicar completamente. Le daban temblores sin razón aparente. Caía en estados de depresión tan profundos que asustaban a sus primas. Los doctores solo repetían que había que cuidarla mucho, que el embarazo era muy delicado. Un día, las tres primas estaban en la cocina preparando comida para Yolanda, que estaba acostada en su habitación en el segundo piso. De repente, escucharon un golpe fuerte que venía de arriba. Luego escucharon algo que se azotaba una y otra vez contra el piso. Las tres corrieron escaleras arriba tan rápido como pudieron. Cuando abrieron la puerta del cuarto de Yolanda, la escena que encontraron las dejó heladas de terror. Yolanda estaba en el piso, completamente pálida. Su cuerpo temblaba sin control. Estaba vomitando. No podía hablar, solo emitía sonidos extraños con su garganta. Y entonces comenzó a convulsionar violentamente. Y otra vez, ese líquido rojo empezó a salir de su cuerpo. Las primas llamaron a la ambulancia de nuevo. Los minutos que tardó en llegar se sintieron como horas eternas. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, se llevaron a Yolanda de inmediato al hospital. Esta vez la internaron. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarla, pero pasaron los días y su condición solo empeoraba, hasta que llegó la noticia que nadie quería escuchar. Yolanda había perdido la vida, y con ella su bebé también se había ido. La familia quedó destrozada. Los padres de Yolanda perdieron a su única hija y a su nieto en un solo momento. José, a pesar de que ya no estaba con ella, cayó en una depresión terrible. Seguía amando a Yolanda y nunca había dejado de amarla. Las primas lloraban la pérdida de quien había sido más que su prima, su hermana. Todo el futuro brillante que le esperaba a Yolanda se había esfumado en un instante. La casa hermosa, el auto nuevo, el esposo perfecto, nada de eso importaba ya. Pero la historia no terminaba ahí. Algo mucho más oscuro estaba a punto de salir a la luz. Pasaron las horas después de la noticia terrible. La familia estaba haciendo los preparativos para el funeral. Raquel fue a la casa de Yolanda para buscar ropa adecuada, algo bonito con que vestirla para su último adiós. Mientras buscaba en el closet de su prima, algo llamó su atención. En la cocina había objetos que no tenían sentido estar ahí. Una pala y un pico, herramientas de jardín, y junto a ellos, una bolsa negra de basura que parecía tener algo adentro. Raquel pensó que era extraño. Desde que Yolanda se había peleado con José, nadie había ido a arreglar el jardín. El jardinero no había vuelto. Nadie más tenía llaves de la casa, excepto las primas. La curiosidad la invadió. Se acercó a la bolsa pensando que sería basura común. Pero cuando la abrió,
Lo que vio la dejó completamente confundida. Dentro había cosas que parecían huesos, pero no estaba segura. Eran como pedazos blanquecinos. Algunos parecían huevos grandes, pero cuando los tocó se sentían duros y gruesos. Al presionar uno suavemente, se convirtió en polvo entre sus dedos. Raquel no entendía qué hacían esas cosas ahí. Las únicas personas que habían estado cocinando para Yolanda eran Catalina y Perla, así que fue a buscarlas para preguntarles. Cuando las encontró y les preguntó sobre la bolsa, sus primas le dijeron rápidamente que era solo basura, que no se preocupara, que ellas la iban a tirar. Pero Raquel insistió. Eso no parecía basura normal. ¿Qué eran esas cosas que parecían huesos? Las primas comenzaron a ponerse nerviosas. Le decían que dejara todo ahí, que no era importante. Estaban discutiendo en la cocina cuando de repente llegó José a la casa. Pero José no venía solo. Venía acompañado de personas que estaban investigando lo que le había pasado a Yolanda, y lo que José y estas personas les dijeron dejó a todos helados. Los resultados de la autopsia habían llegado. Yolanda no había perdido la vida por causas naturales, ni por complicaciones normales del embarazo. La causa de su fallecimiento era intoxicación severa, pero no cualquier tipo de intoxicación. En su cuerpo encontraron bacterias y toxinas que venían de restos óseos humanos. Yolanda había estado comiendo pedazos de huesos humanos en su comida. En ese momento todo comenzó a tener sentido de la forma más horrible posible. La bolsa en la cocina, los huesos. Las únicas personas que le cocinaban a Yolanda eran Catalina y Perla. José estaba ahí porque él había sido la primera persona investigada, como siempre sucede con el esposo. Pero él no tenía nada que ver. Había llegado justo en el momento exacto, cuando Raquel había descubierto la bolsa y estaba confrontando a las primas. Los investigadores comenzaron a hacer preguntas. Raquel también exigía respuestas. ¿Por qué había huesos en esa bolsa? ¿Qué habían hecho? Y entonces Catalina y Perla se derrumbaron. Empezaron a llorar. Pidieron perdón entre sollozos. Y confesaron todo. Dijeron que lo habían hecho por envidia. Envidia pura y simple. Envidiaban la vida de Yolanda. Envidiaban su casa hermosa, su esposo perfecto, su familia con dinero, su auto nuevo, su embarazo, su futuro brillante. Envidiaban absolutamente todo lo que Yolanda tenía y que ellas sentían que nunca iban a tener. Confesaron que habían encontrado un video en redes sociales. Un video que supuestamente enseñaba cómo hacer un trabajo de brujería para dañar a alguien de la familia. Y decidieron seguirlo. Consiguieron restos humanos, los molieron y los pusieron poco a poco en la comida que le preparaban a Yolanda cada día. Pero como no sabían realmente lo que estaban haciendo, dejaron toda la evidencia ahí, en la cocina. No pensaron que alguien fuera a investigar. No imaginaron que los doctores descubrirían la verdad. Pensaron que parecería una pérdida natural por el embarazo de alto riesgo, y había más. Los mensajes de José que supuestamente mostraban que él estaba siendo infiel, las capturas de pantalla, todo era completamente falso. Ellas habían creado esas conversaciones falsas. José nunca le fue infiel a Yolanda, nunca la besó a otra mujer, nunca le mandó mensajes a Perla. Todo había sido inventado por Catalina y Perla para separar a la pareja y destruir la felicidad de Yolanda. José era inocente. Había sido acusado falsamente. Y ahora había perdido a su esposa y a su hijo por culpa de la envidia de dos mujeres que decían amar a Yolanda como a una hermana. Raquel cuenta que en ese momento sintió que su mundo se destruía. Las personas en las que había confiado toda su vida, con las que había crecido, con las que había compartido toda su infancia, habían envenenado lentamente a su prima hasta quitarle la vida. No fue brujería lo que terminó con Yolanda. Fueron las toxinas y bacterias de esos restos humanos que ella ingería día tras día en cada comida que sus propias primas le preparaban con sus manos. Catalina y Perla fueron detenidas en ese mismo instante. Confesaron todo. Los cargos fueron claros. Habían provocado la pérdida de Yolanda y de su bebé. Habían destruido a una familia completa que solo conocía la felicidad. El juicio fue rápido. Las pruebas eran irrefutables. La bolsa con los restos, la autopsia, sus propias confesiones.
Catalina y Perla fueron sentenciadas a pasar muchos años en prisión. No tienen derecho a salir. Están pagando por lo que hicieron. Raquel terminó su relato diciendo que nunca imaginó que la envidia pudiera llevar a alguien tan lejos. Que nunca pensó que las personas con las que creció, a las que consideraba sus hermanas, fueran capaces de algo tan terrible. José quedó destrozado, pero al menos su nombre fue limpiado. Todos supieron que él era inocente, que él realmente amaba a Yolanda. Los padres de Yolanda perdieron a su única hija y a su nieto por la envidia de dos mujeres que compartían su misma sangre. Una familia perfecta fue destruida, un futuro brillante fue borrado, una vida llena de amor y esperanza se apagó por el veneno de la envidia. Y todo por querer lo que otra persona tenía. Todo por no poder soportar ver a alguien más ser feliz. Esta historia real nos recuerda que a veces el peligro no viene de extraños. A veces viene de las personas más cercanas, de aquellas en las que más confiamos. Y que la envidia es un sentimiento tan poderoso y destructivo que puede llevar a las personas a cometer los actos más terribles, incluso contra quienes dicen amar.